Ya, entonces, ya, hoy día comenzamos con cálculo de longitud de arco. Para eso voy a dar una breve introducción que corresponde. ¿Ya? La intuición aquí nos va a ayudar bastante. Entonces, consideremos una función f. Entonces, consideremos f una función que va del intervalo a b en R continua. ¿Ya? Continua. Entonces queremos o buscamos determinar la longitud de la curva determinada por f en el intervalo AB. Intervalo AB. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que estamos buscando. Entonces, gráficamente, si yo dibujo esta situación, voy a tener mi plano cartesiano y voy a tener un intervalo AB. Entonces, vamos a decir, por ahí está AB. Lo que me interesa es la curva que va pasando por acá. Entonces, lo voy a dejar algo de ese estilo. Entonces, a mí me gustaría conocer cuánto vale el largo o la longitud de esta curva en alguna unidad de medida. Ya generalmente esa unidad de medida no está muy clara cuando estamos trabajando en cuestiones abstractas. ¿Ya? Entonces, para hacer una aproximación, es bastante sencilla la idea. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos interesa cuánto mide este trozo digamos, de curva. ¿Cuál es la longitud de ese trozo de curva en ese intervalo? ¿Ya? Entonces, para eso vamos a utilizar una idea bastante parecida a lo que hicimos con rectángulo, de aproximar esta curva. ¿Ya? Entonces, buscamos aproximar esa curva. Entonces, para eso ocupamos un teorema bien conocido, ¿ya? Y vamos a empezar a particionar este intervalo. Entonces, vamos a dividirlo todo en subintervalitos para ir aproximando esta curva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo me voy a fijar en este intervalito que es un subintervalo del intervalo grande, ¿ya? Y este va a tener imágenes. Entonces va a tener algo de ese estilo. ¿Ya? Disculpen, creo que voy a tomar el intervalo de al lado para que me quede mejor el dibujo, ¿ya? Creo que es mejor este intervalo. Entonces voy a borrar el otro, simplemente para ejemplificar bien el dibujo. Entonces voy a tomar el intervalo de al lado. Entonces, miremos un poquito concentrémonos en este intervalo, ¿ya? Entonces yo voy a partir el intervalo grande en intervalos pequeñitos, igual como lo hacíamos con los rectángulos, pero ahora me voy a fijar en esa distancia y en esta distancia, ¿sí? Entonces, esta va a ser una variación de X, esta va a ser una variación de Y, variaciones, cuánto cambia, y este de aquí, esa distancia va a ser menor o igual, va a ser aproximadamente esa distancia roja. No es precisa, porque nosotros si ampliamos un poquito este dibujo, si hiciéramos como una especie de zoom, nosotros estaremos viendo un triángulo de ese estilo, ¿ya? Un triángulo de ese estilo, y la curva, digamos, la curva que está en rojo, iría pasando por arriba o por abajo. No tenemos idea del comportamiento que tiene la curva, entonces podría ser algo así. Pero digamos, para tener una idea, una aproximación, está bastante acertado. Entonces, esta distancia que marcamos nosotros en verde, que es la hipotenusa de este triángulo, esta distancia en verde que es la hipotenusa, sería una buena aproximación de este trozo en rojo, ¿ya? Donde el delta X es el delta Y. Y aproximadamente la hipotenusa sería el delta X al cuadrado más el delta Y al cuadrado en raíz. Entonces, eso mide esa, ese trazo. Entonces, lo que tenemos que hacer para encontrar la fórmula de área, de longitud de arco, es simplemente tomar el límite. El límite y hacemos una división aquí. O sea, yo puedo decir de y de x. Entonces, yo puedo, como el de x es una magnitud positiva, eso de ahí es lo mismo
que raíz de 1 más delta i dividido en delta x al cuadrado, ¿sí? Dividiendo por delta x. Entonces con eso llego a esa aproximación, ¿sí? Siendo el delta x cada vez más pequeñito. Entonces con eso tengo una formulita donde esto de aquí parece la derivada, ¿ya? Y aquí hay una serie de sumatorias. No voy a dar el detalle completo, yo creo que con esta explicación es más que suficiente, considerando el ejercicio que habíamos hecho de integral de Riemann con los rectángulos, ¿ya? Y a partir de una serie de cálculos, límites, digamos, uno que otro detalle, ya saltando varios detalles, vamos a llegar a esta fórmula de acá, ¿ya? Entonces la fórmula de longitud de arco, aquí estoy mostrando bien en la punta, ¿sí? Entonces la fórmula de longitud de arco, si f' es continua sobre el intervalo AB, entonces la longitud de la curva y igual f de x con x entre a y b es L, donde L la calculamos como la integral de a a b de la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado de x. Entonces esa fórmula viene de la explicación más o menos anterior que hice, ¿ya? Donde dibujamos un triángulo y vemos los diferenciales, ¿ya? Si cambiamos de notación y utilizamos la notación de Levis para derivada, podemos expresar la fórmula de la longitud de arco de la manera que sigue. Entonces, la integral de AB de la raíz de 1 más la variación de y con respecto a x al cuadrado de x. Entonces, el cálculo de una longitud es bastante estándar. Ya simplemente aplicamos esta fórmula que está aquí, y la única hipótesis que necesitamos es que la función f sea continua, ¿ya? Entonces, dependiendo de lo que nos aparezca en esta integral, es la dificultad del ejercicio, o sea, radica la dificultad del ejercicio, ¿ya? Puede ser que esta integral, ya que nos aparezca aquí, sea difícil de calcular, ¿ya? En particular, hay una raíz dando vuelta, entonces eso también puede que nos complique el cálculo. Entonces, la fórmula es esa, y ya depende única y exclusivamente de la función que nosotros estemos integrando, la complejidad del ejercicio. Entonces veamos un par de ejemplos para ver cómo aplicar esta fórmula, ¿ya? Entonces, ejemplo dice, hay la longitud de arco de la parábola semicúbica, ¿ya? Y cuadrado igual x cuadrado entre los puntos 1, 1 y 4, 8. Entonces, esta es la figura de la parábola semicúbica, y digamos dibuja solo una rama, ¿ya? La función, aquí voy a poner solo, la función sigue hacia abajo, ¿ya? Entonces, si bien tiene una rama hacia arriba, la función también tiene una rama hacia abajo. Debe ser por el cuadrado que está apareciendo aquí, ¿sí? Entonces, dice para la mitad superior, entonces nosotros calculamos la derivada de la función de arriba, yo tengo que y es igual a la raíz cuadrada de x al cubo, que sería x elevado a 3 medios, ¿sí? X elevado a 3 medios, cuya derivada, la calcula ahí, es 3 medios de raíz de x, o x elevado a 1 medio. Por lo tanto, la fórmula longitud de arco sería la integral de 1 a 4, porque estamos integrando sobre estos dos puntos, ¿ya? Recuerden que son sobre estos dos puntos estamos integrando, estoy calculando esta longitud, digamos, esa es la longitud que estoy calculando. Entonces, la fórmula de longitud de arco nos dice que la longitud es la integral de 1 a 4 de 1 más 9 cuartos de x. Y ahora cuando yo obtengo esta integral, debo utilizar los métodos de integración que conozco para poder determinarla, ¿ya? Ahora, generalmente estas integrales no siempre son sencillas, ¿ya? Entonces aquí lo que hace para calcular la integral es un cambio de variable. Dice que sea u igual a 1 más 9 cuartos de x. Entonces de u es 9 cuartos de x cuando u, recuerden que cambiar los límites de integración, cuando x vale 1, u vale 13 cuartos, cuando x vale 4, u vale 10. Por lo tanto, al hacer ese cambio de variable, déjenme bajar aquí, el largo me queda 9 cuartos, la integral de 13 cuartos a 10 de raíz de x, de raíz de u.
Y raíz de u también es una función fácil de calcular una antiderivada, es 2/3 u 3/2 y evaluado entre 10 y 13/4. Haciendo las cuentas, ¿ya? Y recuerden que sin volver a la variable original, eso es lo interesante, sin volver a la variable original, se obtiene que la longitud de arco es 1 partido por 27, 80 raíz de 10, menos 13 raíz de 3. ¿Ya? Entonces, una observación, ahí con eso termina el ejemplo. Y si una curva tiene ecuación x igual a g de y con el y entre c y d, con g de y continua, con g', con la derivada continua, entonces se intercambian los papeles de x y de y en la fórmula 2 o en la ecuación 3 y se obtiene la siguiente fórmula. Entonces la longitud, midiendo ahora por la coordenada y, es la integral, voy a mirar esta fórmula, la integral de c a d de raíz de 1 más la variación de x con respecto a y. ¿Ya? Entonces es la derivada con respecto a y acá. Entonces es la función derivada con respecto a y al cuadrado de y. Entonces hay veces que es sencillo, en vez de calcular una función inversa, es mucho más conveniente trabajar con la función en variable y. ¿No? Entonces ahí depende exclusivamente de lo que me pregunten en un ejercicio, lo que esté estudiando, cuál de las dos utilizo, si con variable y o con variable y. La fórmula no cambia mucho, ¿ya? Los parámetros tampoco. Así que es simplemente como una especie de cambio de variable lo que está ocurriendo ahí. Entonces, ejemplo 2, ¿no? Veamos que se encuentra la longitud del arco de la parábola y cuadrado igual a x, de 0, 0 a 1, 1. ¿Ya? Entonces, aquí la función generalmente, cuando nosotros trabajamos con este tipo de funciones, en general la función siempre me la entregan como y igual a f de x. ¿Sí? Y igual a f de x. Pero en este caso no está ocurriendo eso. Entonces lo que me están diciendo es que gx es igual a g de y. ¿Sí? Entonces como que hay una especie de cambio de variable, por lo tanto se me cambian las fórmulas. Hay que estar atento con eso. ¿Ya? Dice, puesto que la función es x igual y al cuadrado, se tiene que la derivada de x con respecto a y es 2y. Y de la fórmula anterior, de la fórmula 4, yo tengo que la longitud de arco son las componentes de y. Sería la integral que parte en 0, ese sería el c, y termina en d, que sería el 1. Entonces por eso me llama la integral de 0 a 1 de raíz de 1 más la variación de x con respecto a y al cuadrado. Esa sería la integral de 0 a 1 de raíz de 1 más 4y cuadrado de y. ¿Sí? Y esta integral debería recordarnos una clase completa de métodos de integración, ¿no? Que son las sustituciones trigonométricas. Porque tenemos un 1 más un algo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos factor a cuadrado más i cuadrado, había un cambio de variable una sustitución bien estándar. Entonces, la sustitución para ese tipo de integrales, digamos, generalmente es la misma. Entonces, la sustitución que va a hacer va a decir que el i, ¿ya? Que el i es igual a un medio de tangente de teta. ¿Ya? Un medio de tangente de teta. Y coloco un medio simplemente para simplificar el 4. ¿Ya? Si hubiésemos seguido el cambio que hacemos nosotros usualmente, hubiésemos puesto quizás otro ahí. Entonces, i, no está bien, i es igual a tangente de teta, que da que de i es igual a un medio de secante cuadrado de teta, y por lo tanto, la raíz de 1 más 4i cuadrado es igual a 1 más tangente cuadrado, que es lo mismo que secante cuadrado. Ahora ven los límites de integración, cuando i es igual a 0, tangente de teta igual a 0, por lo tanto teta igual a 0. Y cuando i es igual a 1, tangente de teta es igual a 2, así que teta es igual a tangente a la menos 2 de 2, que es alfa. No lo va a llamar alfa simplemente, no lo está calculando. ¿Sí? No sé por qué pone 2 ahí. Ah, claro, porque es un medio. Ya, sí. Entonces con eso
Ahí déjenme cambiar el mouse. Borrar esto. Ahora sí. Entonces, con eso la longitud de arco, ya no calcula el parámetro alfa, dice que es un medio de la integral de 0 a alfa de secante cubo de teta. Necesitamos la integral para secante cubo, pero digamos esa es una integral bastante difícil de calcular, ya hay que usar algunos truquitos, ¿ya? Pero digamos, esta es creo esa también yo la hice en clase, que tenemos que multiplicar por un número conveniente. Entonces, esa integral tiene como antiderivada secante de teta, tangente de teta, más logaritmo natural de valor absoluto de secante de teta más tangente de teta, ¿ya? Entonces, esta antiderivada, multiplicada por un medio, me quedaría aquí un cuarto, y evaluado entre 0 y alfa, ¿ya? Evaluado entre 0 y alfa. Entonces, al evaluar, el 0 no me va a aportar, ¿ya? 0 no me aporta, y me quedaría secante de alfa más tangente de alfa, más logaritmo de secante de alfa más tangente de alfa. Y se podría haber usado la fórmula 21 de la tabla de integrales, puesto que tangente de alfa igual a 2, ¿ya? Se tiene que secante cuadrada igual a 1 más alfa. De este modo, secante de alfa igual a raíz de 5, ¿ya? Secante de alfa es igual a raíz de 5 y con eso reemplaza. Entonces, el secante de alfa igual a raíz de 5, lo calcula de esa manera, y el tangente de alfa es igual a 2. Entonces, reemplaza esos dos números en esta última igualdad. Y con eso logra que el largo de la curva es raíz de 5 medios, bueno, ahí haciendo todas las simplificaciones correspondientes, raíz de 5 medios, logaritmo natural de raíz de 5 más 2 dividido en 2. Entonces, si se dan cuenta, calcular la longitud de arco es simplemente utilizar esa fórmula, ya sea en coordenadas X o en coordenadas Y, ¿ya? Y mirar bien los límites de integración. La integral que aparezca puede ser un poco complicada, digamos, pero no, con los métodos de integración no escapa mucho de lo que se puede hacer. O sea, o utilizan, obviamente, cambio de variable, utilizan sustitución trigonométrica, utilizan integración por partes, ¿no? Entonces, digamos, ahora tienen que utilizar todo lo que hemos aprendido de cálculo integral para calcular estas integrales en un principio una antiderivada, y esa antiderivada que ustedes determinan, evaluarla en los parámetros correspondientes, ¿no? Entonces, bueno, eso es longitud de arco, ¿no? Entonces, el cálculo explícito de cuánto mide, cuál es el largo de la curva. Ahora existe otro concepto que se llama función longitud de arco. Entonces, para eso voy a explicar en la pizarra una cosa bastante breve, ¿ya? Entonces, voy a borrar aquí. ¿Ya? Entonces, voy a tomar algunos supuestos, ¿ya? Entonces, consideremos sea f una función perteneciente a las continuas en el intervalo AB, ¿ya? Una función continua, tal que su derivada también es continua en este intervalo. Lo vamos a poner en los reales, vamos a ser más ambiciosos, ¿ya? Vamos a poner que la función es una función continua, ¿ya? Dejen borrar toda la hipótesis. Sea f una función continua, tal que f' es continua, de x es continua. Entonces queremos una función que sea continua en un dominio bastante amplio, ya no voy a hacer énfasis en el dominio, y que además la derivada de la función sea continua. Entonces lo que pretendemos hacer con esta función largo, o función longitud de arco, es lo siguiente. Entonces yo tengo la función f, ¿ya? A partir de un punto, vamos a mirar un punto P, ¿ya? Entonces a partir de un punto P dibujo la función. Entonces vamos a dibujar en azul. Entonces digamos esa es la función. Esa es la función. Esa es la función f de x. Entonces, si yo, por ejemplo,
quisiera el largo, voy a cambiar a rojo aquí, quisiera el largo hasta ahí, quisiera el largo hasta ahí, tendría que ponerle un punto, llamarle un punto de ahí, y calcular la integral de P a Q, de lo que nosotros sabemos que aparece ahí, la raíz de ta, ta, ta. Entonces, con eso yo obtendría la longitud de ahí hasta acá, en un primer cálculo. Después pensemos que queremos calcular la longitud hasta acá. Digamos, este va más Q1, este va más Q2. Entonces después quiero la longitud hasta allá. Entonces con eso calculo la longitud. Y así voy. Q2, Q3. ¿Sí? Y así voy calculando la función. Entonces lo que a mí me gustaría para no estar haciendo esta integral a cada momento, porque si se dan cuenta, si yo quiero la distancia hasta Q1, tengo que calcular una integral. Si quiero la distancia hasta Q2, tengo que calcular otra integral que va de P a Q2. Si quiero la integral hasta Q3, tengo la integral de P a Q3. Y así tengo que seguir cada vez que yo quiero el largo de la curva. Entonces, a mí me gustaría una función que vamos a llamar S, una función S, tal que yo al reemplazar el Q1 me dé el largo de la curva inmediatamente. El reemplazar el S en Q2, inmediatamente obtenga el largo de la curva hasta Q2. S de Q3 y obtenga el largo de la curva en Q3. Entonces, por eso lo denominamos función largo. Entonces, de tal manera que yo reemplazo un punto y me dé el largo de la función. Obviamente esta función la podemos definir de manera sencilla como una integral. Entonces nosotros sabemos que la con azul. Entonces la longitud, la función largo, S, ¿ya? Esa es la función que va a medir la longitud que parte en Q, perdón, que parte en P. O sea, si yo parto en P y introduzco el segundo punto, que sería un X o un T, bueno, creo que mejor poner un Q, o un, no vamos a poner el X. Control, ya. Entonces, yo quiero saber la distancia hasta el punto X. Entonces, quiero saber si yo tengo un punto arbitrario acá, un punto arbitrario X, que puede ser cualquiera. Entonces, me gustaría saber qué distancia, qué longitud tiene la curva desde el punto P hasta el punto X. ¿Sí? Que en un principio no tengo idea de qué es. Y eso es una función. Entonces la función largo que va del punto P hasta el punto X, yo la puedo escribir, o se puede determinar esto como la integral que va del punto P al punto X de la función. ¿Ya? De la función, que tengo que escribirla en coordenadas t, ya porque la variable t ya la tengo, x ya la tengo ocupada, la raíz de 1 más f' de t bajo raíz de t. Y eso me da la función hasta el punto x. ¿Ya? Y nótese lo interesante de cómo escribimos esta función. O sea, esto de aquí es una función en variable x. Es una función en variable x. Variable x. Que para poder escribirla de la forma usual que nosotros presentamos, coordenadas cartesianas, digamos con producto, suma, resta y combinación de algunas funciones, tengo que conocer esa función de ahí. ¿Sí? Entonces llegamos a un concepto un poquito más abstracto, donde yo defino una función a partir de otra. ¿Sí? Entonces defino la función largo para una función mediante esta integral. Es un concepto bastante abstracto y que se ocupa bastante en matemáticas, definir una función a partir de otra. Después cuando tengan más cursos de cálculo se van dando cuenta que eso es muy habitual, ya que definimos funciones a partir de otras. Entonces, bueno, ahí está toda la explicación que acabo de dar. Y bueno, y la se pone S.
y bueno, va a decir, aquí no lo dice, la variación de la variación del largo, S, es la raíz de 1 más dx al cuadrado de y. Entonces, lo que me pide ahora, encontrar, ¿ya? Encontrar, ejemplo 4, dice encuentra la función de longitud de arco para la curva y igual a x cuadrado menos 1/8 logaritmo de x, tomando al punto P0 como el punto de partida, ¿ya? Entonces, la idea es que cuál es la distancia del punto x igual a 1 a un punto arbitrario, ¿ya? Dada en forma de función. Entonces con eso ya evitamos todo esto de estar calculando integrales, ¿ya? Como que calculamos la integral una vez, ya con esa obtenemos la longitud de arco desde cualquier punto, ¿sí? Desde cualquier punto. Denme un ratito, 5 segundos, por favor. Ya chicos, disculpen ahí la pausa. Entonces queremos la longitud de arco partiendo del 1 a 1. Entonces, si la función f de x es x cuadrado menos 1/8 logaritmo de x, entonces la derivada de esa función es derivar esa función. Y con eso calculamos esto, que la raíz de 1 más la derivada de x al cuadrado sería 2x más 1 partido por 8. Y ahí haciendo todas las cuentas, se llega a eso, ¿sí? Así que la función longitud de arco va a estar dada por s de x, ¿ya? Y s de x va a ser la integral de 1 hasta x de la función largo, ¿sí? De esa que me permite calcular la aproximación de ese cateto que había dicho en el principio. Entonces sería la raíz de 1 más f' de t al cuadrado de t. Esto ya lo había calculado. Como que si se dan cuenta, la punta hace todo. Voy a escribir aquí. Este cálculo lo hace aparte. Entonces ese cálculo lo pueden revisar ahí ustedes ahí arriba, ¿sí? Entonces con eso llega a que esta raíz es igual a eso de ahí. Y ahí simplemente lo reemplaza. Entonces eso lo reemplaza acá y obtiene que la función longitud de arco es la integral de 1 a x de 2t más 1 partido por 8t. Al utilizar una antiderivada, obtiene que la función largo es x cuadrado más 1/8 logaritmo de x menos 1. Entonces la función largo, entonces s de x, para cualquier x, ¿ya? Para cualquier x, esa expresión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora ya no es necesario hacer el cálculo de toda la integral, sino que ya tenemos una función. Entonces, por ejemplo, la longitud de arco a lo largo de la curva de 1 a 3, f de 3 es s de 3 nomás, ¿ya? Y no tengo que hacer todo el cálculo de la integral. Entonces, s de 3 es 3 al cuadrado más 1/8 logaritmo de 3 menos 1. Y eso al hacer las cuentas aproximadamente es 8,3, ¿sí? Entonces, con eso obtengo el largo de la función para cualquier punto, ¿no? Entonces ahí tenemos la figura, dicen la figura 8, tenemos comentarios en la figura 8, esta figura de acá, se muestra la interpretación de la función longitud de arco del ejemplo 4. En la figura 9 se ilustra la gráfica de la función de longitud de arco, ¿ya? De la función longitud de arco, ¿ya? Entonces, se muestra la interpretación de la función longitud de arco. En la... No entiendo. Dice, ¿por qué s de x es negativa cuando x es menor que 1? No entiendo. En la figura 8 se muestra la interpretación de la función longitud de arco del ejemplo 4. Este es el ejemplo 4. La función longitud de arco es la misma, pues. Y igual x cuadrado
menos logaritmo de x, bueno, aquí le faltó el menos 1, no sé cuál es la... Ya, x1. Entonces, la pregunta que nos dejan aquí, ¿por qué s de x es negativa cuando x es menor que 1? Entonces, simplemente pensar un poco, si se dan cuenta, aquí me está dando la función arco, ¿ya? Y nosotros medimos siempre hacia la derecha como positivo. Bueno, así que dice. Entonces, espérenme. Ya. Entonces, al medir en el sentido opuesto, eso lo toma como un número negativo. Entonces, por eso pasan ese tipo de cosas. Pero la función largo nos va a entregar la longitud a partir de un determinado punto. Eso es lo que nos va a interesar. ¿Ya? Y un ejemplo un poquito más extraño, ya dice, en algunos casos, la curva se define mediante ecuaciones paramétricas. En ese caso, quizás es un poco más sencillo de determinar la longitud de arco. Y ahí queda un poquito abierto a si es sencillo o no es sencillo. ¿Ya? Entonces, en algunos casos, la curva se define mediante ecuaciones paramétricas x igual a f de t, y igual a g de t. En estos casos, calculamos la longitud de la curva con la siguiente fórmula. ¿Ya? Entonces, la longitud de la curva definida por ecuaciones paramétricas x igual a f de t, y igual a g de t, desde t igual a a hasta t igual a b, está dada por esa expresión. ¿Sí? Entonces, es la variación de x, o sea, la derivada de x con respecto a t al cuadrado más la derivada de y con respecto a t al cuadrado, todo eso bajo raíz. En cuanto se parece bastante a la fórmula anterior. Ahora lo único que tenemos dos diferenciales. Y es porque la ecuación está dada de manera paramétrica. No es difícil trabajar, de hecho, creo que es bastante más sencillo. ¿Ya? O sea, la dificultad es exactamente la misma. La diferencia es que ahora tenemos que calcular una derivada más. ¿Ya? Quizás es una fórmula adicional, y la dificultad es precisamente si son capaces o no de calcular la integral que les va a aparecer. ¿Ya? Pero no es algo distinto a lo que estábamos haciendo para cálculos de longitud en coordenadas cartesianas. Ya cambia simplemente la fórmula, pero digamos sigue siendo algo bastante parecido. Entonces, ejemplo, dice una partícula parte en el origen y se mueve en el tiempo de acuerdo a la siguiente curva. Entonces, la coordenada x es e elevado a t coseno de t menos 1 y es igual a e elevado a t seno de t. Si x e y se miden en metros, determinar la distancia recorrida por la partícula desde t igual 0 hasta t igual 3 segundos. ¿Sí? Entonces, gráficamente se vería algo así esa curva. ¿Ya? Dice la figura 3.45, la trayectoria seguida por la partícula desde del ejemplo 3.17. Entonces, esa es el recorrido que va a hacer esta partícula, ¿ya? Que se modela mediante estas ecuaciones paramétricas. ¿Ya? Entonces, la solución es aplicación directa de la fórmula. ¿Ya? Entonces, como me dicen que va de t igual a 3 a t igual, o sea, de t igual 0 hasta t igual t, tengo los límites de integración y además tengo la función dada de manera paramétrica. Entonces, tengo que derivar el x, este x que aparece aquí con respecto a t, este y con respecto a t, elevarlo al cuadrado y reemplazar en esta fórmula para poder calcular la longitud de arco. Entonces, bueno, la derivada de x con respecto a t de la primera función es e elevado a t coseno de t menos e elevado a t seno de t. De ahí lo pueden calcular. Tienen que utilizar fórmula del producto. ¿Ya? Recuerden que tenemos e elevado a t por coseno de t. Y la variación de y con respecto a t es e elevado a t seno de t más e elevado a t coseno de t. ¿Ya? Entonces ahí tengo las dos funciones. ¿Ya? Usando este resultado, dice, tenemos que la suma de estos dos elementos al cuadrado, ¿ya? Ahí hace la cuenta, es e elevado a t coseno de t menos e elevado a t seno de t al cuadrado, más e elevado a t seno de t, más e elevado a t coseno de t al cuadrado. Al resolver todo esto, ¿ya? Se me van a ver varias simplificaciones, ¿ya? Y con eso voy a llegar al e elevado a 2 e elevado a 2t. ¿Ya? Entonces, ese es el cuadrado de esta función.
Nótese que aquí también es importante utilizar la identidad de que coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t igual a 1. Así quizás podríamos ver este de aquí. ¿No? Mirar un poco más este cálculo, ¿no? Porque aquí es, cuando yo resuelvo este paréntesis, es todo este término al cuadrado más todo ese término al cuadrado, menos el doble producto de este con ese. Aquí es casi lo mismo, es este al cuadrado más ese al cuadrado más el doble producto de ese con ese. El doble producto se me va a cancelar, ¿sí? Porque aquí lo tengo con signo menos, aquí lo tengo con signo más. Y me quedaría 2e a la t coseno cuadrado, ¿ya? Y bueno, ahí va a haber una factorización, me va a quedar el término 2e elevado a 2t por coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Y eso lo cambiamos por 1 y por eso me queda eso de ahí. ¿Sí? Y digamos, ustedes pueden hacer las cuentas de manera rápida y convencerse de que eso efectivamente es de esa manera. Entonces, y finalmente, ahora integrando la distancia, entonces, recuerden que tengo que sacarle raíz a esto. Raíz de eso sería la raíz de ese término de ahí, y eso sería raíz de 2 e a la t. ¿Sí? E a la t. Entonces, con eso la longitud de arco me queda la integral de 0 a 3 de raíz de 2 e a la t de t, que sería raíz de 2 e a la t evaluado entre t igual 0 y t igual 1. ¿Sí? Por lo tanto, la longitud sería raíz de 2 e a la 3 menos 1 metros. Entonces, ¿se dan cuenta la fórmula de longitud de arco, tanto para coordenadas cartesianas y coordenadas paramétricas, bastante similar, ¿no? En los dos hay que calcular unos cuadrados y la función que aparece está bajo un radical, ¿sí? El raíz de algo. Entonces, vamos. Entonces, aquí tenemos unos ejercicios. Entonces, ahí se determina la longitud de las curvas siguientes en los intervalos dados. Entonces, I igual a 3 medios de x, de x elevado a 3 medios más 9 entre 1 y 8. Bueno, hay varios ejemplos. Son todos ejemplos en coordenadas cartesianas, ¿ya? Entonces, la fórmula que deben utilizar ahí para el cálculo de longitud, ¿ya? Cálculo me dice longitud de las curvas es L igual a la integral, ¿ya? En el intervalo que aquí le aparece, ya entre 1 y 8, menos 2 y 4, logaritmo de 2, logaritmo de 4, ¿ya? Entonces voy a poner entre A y B de la raíz de 1 más la derivada de la función al cuadrado, todos son de x. ¿Ya? Con eso obtenemos en cada caso la longitud de arco de la función correspondiente. Y generalmente aquí no se pueden entregar funciones muy difíciles, ¿ya? Digamos porque que esté esta raíz, de que esté esta raíz, ya le da una cierta dificultad al cálculo de la longitud. Entonces generalmente las funciones que van a aparecer no van a ser muy complejas porque ya la raíz hace que el cálculo de la integral no sea sencillo. Digámoslo de esa manera. No sé si hay una duda hasta acá, de momento. No, profe, habría que hacer ejemplos nomás. Ya. Sí, eso, digamos, lo único que se podría hacer. Entonces, digamos, pero teniendo claro cuáles son las fórmulas en cada caso, digamos, no hay problema. Entonces ya tenemos fórmula para cartesiana, tenemos fórmula paramétrica, nos faltaría una fórmula para polares, pero eso, digamos, cuando comencemos a ver coordenadas polares. Generalmente Hay siempre una se duda al principio. ¿Puedes subir un poquito en el PDF? deja borrar esto ya, seguro.
¿Qué página? Eran de los primeros. Sí, acá. O sea, más arriba, no era más arriba. El primero. Mm, Claro, acá en el caso de que el i, porque acá el i era igual a x3 raíz de 2. sí, Si pasáramos, a ver, ¿cómo sería? La potencia al otro lado, ahí tendríamos que usar los valores 1 y 8 para hacer la integral. correcto. Entonces tú tendrías que decir, por ejemplo, eso lo podríamos hacer para ver si nos da lo mismo, pero digamos, entonces esto de aquí, déjame, estoy rayando, sí. Eso de ahí es lo mismo que x elevado a i igual a 2 tercios, ¿no? Y si elevo, sí, i igual a 2 tercios. Entonces la longitud, si lo calculo con eso, la longitud sería la integral de 1 a 8, bien dice ahí, de 1 a 8 de la raíz de 1 más esta derivada con respecto a i, ¿sí? Entonces, digamos, esto se llama g de i. G de i es igual a i 2 tercios, por lo tanto g' de i, este 2 tercios baja, sería 2 tercios, ¿sí? Y menos 1, sería menos 1 tercio, ¿sí? Entonces sería 1 más 2 tercios de i elevado a menos 1 tercio, elevado a menos 1 tercio al cuadrado, eso es lo que menos al cuadrado, Pero en- de i. el de afuera también, ¿verdad? El 2 ¿Cómo? tercios igual va elevado a 2, ¿verdad? Ay, sí, perdón. Sí, 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 sí. Se me pasó. Entonces, ahí sí. Entonces lo podrías calcular como esa integral. Ahora no sé qué tan sencilla sea esa integral, porque si te das cuenta, al hacerlo con x, aquí te aparece 1 más 9 cuartos de x. Entonces eso se ve mucho más sencillo, por ejemplo, que calcular. Esto no me baja. No importa. Que calcular la integral, por ejemplo, aquí me quería de un octavo, de raíz de 1 más, aquí me quería 4 novenos, ¿no? 4 novenos, y este me quedaría i elevado a menos 2 tercios, ¿sí? I elevado a menos 2 tercios. Y digamos, esa integral puede que no sea tan sencilla de determinar. Claro, pero sería lo mismo, ¿verdad? Sería lo mismo, ¿sí? Ah, ya. El resultado debería darte, bueno, ahí creo que el resultado está más abajo. Está más abajo, más abajo. Claro, debería darte esto que está aquí. 1 partido por 27, 80 más raíz de 10, menos 13 raíz de 3. ¿Sí? Debería darte lo mismo. Ahora, generalmente uno utiliza el orden que sea más sencillo. Entonces, si a ti, por ejemplo, te hubiesen planteado calcular la longitud de esa función y a priori no te dicen nada, tú tienes que elegir uno de los dos caminos y devolverte si consideras que la integral es muy difícil. Entonces, por ejemplo, si despejas e intentas calcular esta integral, yo, o quizá, por lo menos, me devolvería e intentaría en el otro orden, digamos, porque esta de aquí no es, o sea, debería poder resolverse, digamos, pero puede que no sea algo muy sencillo, ¿sí? Entonces hay que tener un poquito de cuidado como que se pudiese resolver. Que digamos, el que molesta aquí es esta raíz cúbica, entonces tendría que empezar a hacer algunas sustituciones y dadas que no tiene el diferencial, entonces puede ser que esta, incluso podría darse que esta ni siquiera tenga una antiderivada, ¿sí? Entonces ya ese sería el peor de los casos, que la función que te aparezca aquí adentro no tenga antiderivada. Y, digamos, y esos ejemplos creo que no lo hemos visto en el curso, ¿sí?
generalmente aparecen derivadas o funciones que sí se pueden derivar. Entonces, el ejemplo clásico en este es la integral, la antiderivada de e a la x cuadrado, ¿no? De x. Esto de aquí no existe. Entonces no está determinado. Entonces podrían aparecer de cosas de ese estilo, determinado. Podrían aparecer de cosas de ese estilo. ¿Ya? Entonces podrían aparecerte integrales tan difíciles que ni siquiera puedas resolver. Entonces, ¿qué significa no está determinado? Que no existe una función f de x tal que al derivarla me dé x e a la x al cuadrado. ¿Ya? Entonces, funciones de este estilo no han aparecido. Entonces, no existe. ¿Ya? No existe. Y he aventurado que lo diga, pero mirando rápidamente esta función, bueno, la integral que acabo de borrar, no veo una forma rápida de calcularla. Ya damos cambio de variable, quizás alguna sustitución trigonométrica, pero bien extraña, te permitiría resolverla. Pero así a priori, tal como estaba escrita la longitud de arco, no se ve sencilla de determinar. Entonces, siempre que tú hagas longitud de arco, tienes que estar seguro si vas a ir por dx o por dy y plantear las dos integrales en ese caso y ver cuál es la más sencilla de calcular. Ahora, generalmente los ejercicios que nosotros les planteamos, ¿ya? Son integrales que van por el orden que uno espera que hagan y que la integral que le aparece no va a ser difícil. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo te doy que el x, si te das cuenta, el x es igual a un y de algo y el y entre 1 y 2. Entonces, yo espero que esta integral, por ejemplo, la hagas con variable y. ¿Sí? Y entendiendo lo que eso significa. ¿Sí? Entonces, claro, cada una de estas integrales tú la puedes hacer por el cambiarlo. Por ejemplo, esta que está dado con y, en vez de hacerlo con de x igual a tanto, de x igual a tanto, con las funciones de x, podrías despejar el x y hacerlo todo con variable y. Pero puede ser que ese lado sea mucho más complicado. Entonces, por eso aquí, digamos, en estos ejercicios, se intenta que vayan por el orden donde la integral que aparece sea más sencilla. ¿Sí? Ok, profe, todo bien. Gracias. Entonces, lo que resta es realizar estos ejercicios. ¿Ya? Es una lista bastante amplia, pero yo creo que por lo menos para ir con uno o dos basta para entender bien cómo trabajan las fórmulas. ¿Ya? Y darse cuenta que la longitud que va a aparecer, la integral que aparece aquí puede ser o fácil o difícil. ¿Ya? Eso depende bastante. Depende bastante de la función. Pero es, digamos, una fórmula y no hay mucho que hacer ahí. Es de esa manera. Lo voy a dejar hasta acá porque yo creo que continúan a hacer más ejercicio. Creo que se dieron suficientes ejemplos y, digamos, hemos trabajado esta integral. Así que lo vamos a dejar ahí. Recordar que la siguiente semana es semana de vacaciones, así que espero que tengan ahí una buena semana de descanso. ¿Ya? Yo les sugiero descansar harto porque ya queda la última parte del semestre y, digamos, es generalmente la más pesada. Así que solo les puedo decir eso.